Bienvenidas y bienvenidos a una emisión remota de Derecho a Disentir. Como ya saben, este es un espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El día de hoy estaremos platicando sobre la diferenciación por género en las obligaciones de alimentos. Y para esto nos acompañan Cristian Valderas, de Derecho de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, Leopoldo Paniagua, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Montserrat Santos, de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, e Isabel Castillo, de Psicología de la UAM Xochimilco. Hoy estaremos discutiendo sobre dos artículos del Código Civil de Guanajuato que hacen distinciones entre hombres y mujeres. En uno de los artículos se establecía que la obligación de contribuir a la subsistencia y educación por parte de los padres a las hijas terminaba cuando ellas se casaran, mientras que a los hijos cuando ellos llegaran a la mayoría de edad. El otro artículo que vamos a analizar habla del caso de los divorcios, en el que la mujer tendría derecho a alimentos siempre que no se volviera a casar, mientras que el hombre solo tendría derecho a alimentos cuando llegara a estar imposibilitado para subsistir y no tuviera bienes propios. En ambos casos, la Suprema Corte resolvió que esta distinción por razón de género no encuentra una justificación y vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría darles la bienvenida a Cristian, Montserrat, Isabel y Leopoldo. Creo que es una gran ventaja de este momento que podemos platicar vía remota desde diferentes estados de la República. Y bueno, tres de ustedes son abogados o futuros abogados, Isabel, futura psicóloga. Entonces, creo que va a ser muy interesante saber lo que tienen que, pues, cuáles son sus opiniones respecto de este caso tan importante de la Suprema Corte. Y bueno, ¿por qué no? Para empezar, Montserrat, ¿nos podrías dar una síntesis o si quisieras ahondar un poquito más sobre por qué decidió de esta manera la Suprema Corte en este caso? ¿Y cuál es tu opinión? Si estás de acuerdo en cómo se resolvió o no. Sí, claro, buenas tardes. La Suprema Corte resolvió la inconstitucionalidad de los artículos 341 y 342 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Esto a raíz de un señor que promovió un amparo directo en el Tribunal Colegiado de Guanajuato, porque él se divorció, pero estos dos artículos realmente le causaban agravio. ¿Por qué? Porque le imponía una obligación a él, que si su hija decidía no casarse, él tenía que seguirle dando alimentos. Y él consideraba que esto era discriminatorio para las mujeres, porque realmente las está condicionando al hecho de casarse para poder subsistir por sí mismas. También en el artículo 342, en el primer párrafo, habla de que los cónyuges, la cónyuge mujer solamente va a poder el cese de los alimentos hasta que ella vuelva a contraer matrimonio. E igual el hombre solamente si está incapacitado para subsistir por sí mismo o carece de bienes propios. ¿Qué quiere decir esto? Los está condicionando a la mujer al hecho de volver a casarse. No la considera capaz de volver a subsistir por sí misma. También al hombre, o sea, actualmente los roles de género que tienen las parejas, a veces el hombre es el que deja de trabajar y es la mujer quien trabaja. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta decisión de la Suprema Corte de declararlo inconstitucional porque sí, está haciendo una diferenciación y está haciendo discriminatorio porque está poniendo a la mujer está perpetuando el papel que siempre se le ha puesto, que está subordinada a depender de alguien más. De acuerdo, muy interesante, Montserrat. Cristian, ¿tú estás de acuerdo
con lo que acaba de decir Montserrat y cuál es tu opinión sobre esta sentencia de la Suprema Corte. Claro que sí, estoy de acuerdo con lo que señala Montserrat y pues sí es preocupante que los legisladores de aquel estado pues hayan hecho esa diferenciación por género y sobre todo ¿por qué? Porque por ejemplo si una niña del estado de Guanajuato de 12 años que apenas está iniciando su juventud, su adolescencia y que tiene muchos años por vivir, se casa, perdería en este caso el derecho a recibir alimentos y eso le provocaría que pues ya no pueda llevar una vida sana y que si bien aunque esté en matrimonio, pues no quiere decir que por esto no tenga derecho a recibir algún subsidio de sus padres. Entonces, qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional porque así ya se deja ese rol de que el hombre es más que la mujer o que la mujer es menos que el hombre. Por eso yo consideraría que es muy buena la sentencia que resolvió la primera sala. Muchas gracias. Si quieres después, bueno, creo que el tema del matrimonio infantil nos podría desviar un poquito del tema en este momento, pero estoy de acuerdo contigo que el legislador de Guanajuato sí está, pues sí hizo su trabajo con base en estereotipos de género. Isabel, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre cuáles son estos roles de género? Y un poco retomando lo que decía Cristian, ¿cómo es que cómo fue que ellos permean en la sociedad y en el trabajo de los legisladores? Claro que sí, y bueno, una de las cosas que se ve muchísimo en estos artículos son los roles de género, ¿no? Cómo se acentúan y se reproducen en la sociedad. Y de pronto esto que decían mis compañeros quisiera retomarlo, ¿no? Cómo es que colocan a la mujer en un lugar de subordinación y también de que siempre tiene que estar a la tutela de alguien más, ¿no? O sea, primero los padres y después un esposo, ¿no? Entonces, el mensaje o el trasfondo de esto también es que ella no puede subsistir por sí misma o puede lograr ser independiente y autónoma como lo es el hombre, ¿no? En este caso que en él se dice que se les puede dejar de dar alimentos y tal hasta la mayoría de edad, ¿no? Entonces lo que vemos acá es cómo estos roles no solo se mueven socialmente, sino que permean las leyes, ¿no? Y que justo estoy muy de acuerdo con Cristian que habría que hacer un escaneo, ¿no? Una revisión de pronto de todas estas leyes, estas normas, porque no solo estas, deben de haber muchas más que estén permeadas, ¿no? Por estos roles y estos estereotipos que al final vulneran nuestros derechos, ¿no? Porque el mensaje que se lanza es que nosotras somos incapaces de sostenernos por nosotras mismas una vez cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Y además que nos dice que nuestro destino es casarnos, ¿no? Como si no hubiera otras posibilidades, porque ¿qué pasa si no te casas, no? O sea, ni siquiera lo acentúa como una posibilidad y sobre todo porque viene esta idea de que nuestro espacio está en el hogar y en el cuidado de los hijos, ¿no? Y sobre todo antes, ¿no? Bueno, antes sí, digo, se sigue reproduciendo y se sigue dando en muchas partes, y es esta idea de que pues una mujer no trabaja, ¿no? Y entonces tiene que estar a cargo un hombre de ella para proveer, ¿no? De todo lo que ella necesita. Entonces sí, a mí también estoy muy de acuerdo con mis compañeros de que violenta el derecho de la igualdad y que lejos de ayudar a ponernos en condiciones iguales, lo que hace es esto, ¿no? Reproducir la discriminación, ¿no? Y acentuar las desigualdades. Y bueno, o sea, retomando un poquito las ideas que acaban de decir los tres, a mí me parece interesante que, pues aprovechando que ustedes están en estados distintos de la República, pues ustedes creen, o sea, ¿no creen que estos artículos que venían en el Código Civil de Guanajuato se adecuaban a los usos y costumbres de Guanajuato? Leopoldo, ¿qué opinas? O sea, estaría justificado que porque en Guanajuato, pues es conocido por ser un estado más conservador, que así se mantuviera la ley. Sin duda alguna, el legislador de Guanajuato en el 341 y 342 nos dan el reflejo de cuál es su pensamiento y cuáles son los usos y costumbres en su estado. Afortunadamente para todos existe la Constitución, que es una norma jurídica superior,
y tenemos una idea en el artículo 1º y 4º constitucional que desde mi óptica son los artículos que nos dan un panorama general de cómo es la ley en México. En el primero, después de la reforma de 2011, tenemos la implementación de nuevos derechos humanos, bueno, la aplicación de derechos humanos, en donde uno de los parteaguas es el derecho a la igualdad. Y en el 4º constitucional, que muchos tratadistas lo marcan como el artículo que le da constitucionalidad al derecho familiar, en uno de sus aspectos menciona que los varones y las mujeres tienen las mismas garantías ante la ley y son iguales ante la ley. Entonces, yo creo que el legislador de Guanajuato sí reflejó su sentir, pero al final del día se tienen que apegar a lo establecido por la Constitución. De acuerdo, sin duda la Constitución es lo que rige a todos los estados, nada más sí como que pues tomando en cuenta en que vivimos en distintas realidades en cada estado, pues a veces pareciera que pues que esta autonomía que pueden llegar a tener los estados pues no es tan clara. Pues no sé, Montserrat, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves la sociedad oaxaqueña? ¿Cómo funcionan los roles en tu estado? Y si crees que este tipo de artículos serían viables en la ciudad, bueno, en la sociedad oaxaqueña o no, son impensables. Bueno, aquí en Oaxaca realmente también sigue siendo un estado que se guía por sus usos y sus costumbres. Entonces, realmente aquí en Oaxaca sigue muy perpetuados los roles de género. Tenemos un pensamiento muy conservador aún y hace falta romper muchos paradigmas aquí en Oaxaca porque sí, se sigue acentuando de que la mujer se tiene que casar, se tiene que ver o sentir de cierta forma. Entonces yo creo que sí, aquí en Oaxaca tenemos aún un largo camino, a pesar de que se han creado normas. Por ejemplo, aquí Oaxaca fue uno de los primeros estados que aprobó el aborto. Ha tratado de romperse ese paradigma, pero realmente la sociedad oaxaqueña aún le falta mucho camino, aún nos falta bastante de romper con los roles de género, dejar atrás los usos y costumbres, porque sí, se sigue perpetuando constantemente. Y entonces Cristian, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay una distinción, como pasa en el caso de Oaxaca que nos relata Montserrat, en el que la ley puede decir algo, pero la sociedad actúa de manera distinta? ¿Qué opinas de esta discrepancia que hay y que, pues tal vez si la gente no esté de acuerdo con lo que están haciendo los legisladores? Que pues debemos sobre todo respetar el Estado de Derecho, no solamente a nivel nacional, sino el que rige a cada una de nuestros estados, porque para eso se creó el Estado de Derecho, para que no haya este tipo de confrontaciones entre la sociedad y entre el gobierno, sino que más bien el gobierno actúe de la mano con la sociedad. Por ejemplo, si hay algunas cuestiones que en Oaxaca no les parezca a la sociedad, pues bueno, el legislador de aquel estado tome en consideración eso, lo pondere para que vea qué sea mejor para que funcione mejor ese estado. O aquí en Morelos, en mi estado, por ejemplo, también se hace eso de que pues se toma en cuenta algunas comunidades que aún se rigen por usos y costumbres, pero se hace para que sea en beneficio de ellos, no para que sea en maleficio, sino que la sociedad vaya cambiando como el derecho, que es cambiante, que no se queden en aquellos años donde se hacía una cosa que se veía mal, como por ejemplo el aborto, sino que se vaya más allá, que no solamente demos ese paso de que está mal porque la sociedad lo dice, sino que de verdad vayamos creando pues ese camino de pues de que la sociedad y el Estado deben estar en coordinación para que las leyes funcionen de forma correcta. De acuerdo. Entonces, Leopoldo, retomando lo que habías dicho y lo que ya dijeron Montserrat y Cristian, que podría ser, pues sí, o sea, tú decías, la Constitución marca la pauta, ¿no? De cómo deben de ser las leyes a nivel local, pero ¿qué pasa cuando a nivel local
la sociedad no está lista para esas leyes? Bueno, sin duda tenemos un sistema muy legalista y más pensando como abogados queremos resolverlo todo en base a la ley. Afortunadamente, y bueno, ahí me voy a meter en un tema más controversial, México tiene una forma de control de constitucionalidad en sus dos aplicaciones, directa y difusa. La difusa es una facultad que tiene un juez de aplicar o de desaplicar alguna norma jurídica que afecte derechos humanos o tratados internacionales. Entonces, ese es un mecanismo que tienen los juzgadores al momento de emitir resoluciones para poder intentar hacer e implementar el derecho de la mejor manera, y esto le va a permitir desaplicar una ley que no le favorece a la sociedad, con independencia de que esté dentro del ordenamiento jurídico. Entonces lo que tú crees es que o sea, lo que pasó en este caso es que el juez llevó a cabo una función en la que decidió qué le conviene más a la sociedad. Pues ya cuando se llegó al recurso de revisión, sí se aplicó y sí se tomó en consideración, pues ya lo más apegado a la realidad social. Ok, entonces tú sí crees que el haber declarado inconstitucionales estos dos artículos que hacían esta distinción para contribuir a la subsistencia de las hijas o en los alimentos de las exesposas, esto fue correcto. Sin Sí, importar totalmente. que en Guanajuato es conocido por ser un estado conservador. Sí, totalmente. Totalmente. Okay, de acuerdo. Isabel, tomando en cuenta ya rápidamente lo que acaban de decir los demás, ¿tú qué opinas sobre esta distinción que hay entre lo que pasa en la sociedad y lo que está reflejado en las leyes? A mí me parece un tema súper, súper importante, ¿no? Y que de pronto a mí me mueve muchas cosas y me hace mucho ruido, ¿no? Porque a mí me parece que debería de haber como canales de comunicación, ¿no? Incluso para leer las leyes o para leer las normas se necesita, sí requiere sí tiene como cierta complejidad, ¿no? Entonces de pronto creo que hasta incluso en el lenguaje, debería de ser más accesible al público en general, ¿no? A las personas que pudieran sentarse y leer la Constitución y decir, claro, esto está muy claro, ¿no? Pero en realidad no pasa, habría que repasarlo un poquito más e incluso estar como apoyada de alguien, de un licenciado en Derecho y tal, ¿no? Entonces, de pronto esto hace que se dificulte un poco que haya esa conexión y también me parece un poco que esto, en realidad, me mueve esto de saber que muchas veces la sociedad no está preparada para ciertas leyes y normas, ¿no? ¿Qué hacemos si el legislador, por ejemplo, era súper machista o súper misógino? ¿Cómo le explicas todo eso, no? ¿Cómo le explicas que eso es inconstitucional, que está violando derechos, ¿no? O sea, en realidad también requiere de cierto esfuerzo que va más allá de que esté puesto en una ley o en una norma, sino que haya no sé, alguna forma de sensibilizar a la población y de generar nuevas formas de tratarnos, de pensarnos a hombres y mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita ya se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando retomamos la conversación. No se despeguen, en unos momentos más estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre unos artículos del Código Civil de Guanajuato en los que se hizo una diferenciación por género en las obligaciones de alimentos. Y bueno, antes del corte estábamos platicando de cómo puede haber una cierta discrepancia en lo que pasa en la sociedad y el trabajo de los legisladores. Y bueno, creo que los cuatro, Cristian, Montserrat, Leopoldo e Isabel, ustedes coincidían en que sí tiene que haber cierta comunicación entre lo que hace, cómo funciona la sociedad y lo que hace el legislador, claro, atendiendo a lo que dice la Constitución, ¿no? Pero Isabel, antes de que nos fuéramos a la pausa, comentaste algo muy importante sobre que puede haber legisladores que no sean sensibles a ciertos temas, ¿no?
O podríamos también llevarlo al caso de los gobernantes que no sean, que piensen o actúen de manera distinta a lo que se busca a través de la Constitución. Y no sé si han escuchado últimamente del tema de un posible gobernador en el estado de Guerrero que es acusado de acoso sexual. Y bueno, hay toda una controversia al respecto, ¿no? Entonces creo que va un poquito de la mano en cómo quienes llevan las riendas del país, cuál es la visión que deben de tener y hacia dónde nos deben de llevar para, pues no sé, que se acorde a la Constitución y a esos principios en los que los mexicanos creemos. Entonces, Montserrat, ¿tú qué opinas de este tema? Efectivamente, considero que todo aquel que llegue a ser gobernante tiene que tener claro, por ejemplo, lo que está en la Constitución, ¿no? Y tiene que ir de la mano que quien nos gobierne pues tenga la capacidad o la, por ejemplo, en este caso del candidato a gobernador, pues yo creo que se tendría que hacer una investigación para corroborar realmente si es capaz o no de poder estar al frente, ¿no? Porque las acusaciones que le hacen pues sí son un poco graves. Entonces, el hecho de que una persona que a lo mejor cometió violación, abuso sexual, esté al frente de un Estado, realmente siento que es un retroceso enorme para todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos, porque estaríamos revictimizando a todas las víctimas y estaríamos dándole pie a que pueda volver a cometer este tipo de delitos. Entonces, yo considero que sí se tiene que hacer una investigación exhaustiva. Si se le encuentra culpable, retirársele del cargo para que no se sigan perpetuando todo este tipo de violación a los derechos humanos. De acuerdo, sí, creo que es un tema muy sensible y que ahorita está en boga y por lo mismo, pues es importante que lo discutamos y pues o sea, a mí me parece interesante escuchar lo que cada uno de ustedes tiene que decir al respecto, pensando justo, ¿no? Porque va a ser, pues es un puesto de decisión, ya sea, puede ser un legislador, puede ser el presidente, puede ser un gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Cristian, ¿cuál es tu postura respecto de este tema? Pues yo consideraría que ahora en tiempo de elecciones, en las precandidaturas, no solamente se debería analizar el perfil de cada una de las personas que aspira a un cargo político, sino también como lo señala pues en cada estado y no solamente en cada estado, sino en la Constitución Federal, que, que, este, que para que una persona aspire a un cargo político, pues no debe tener antecedentes penales. Y sin duda alguna lo que está pasando en el estado de Guerrero es preocupante porque al ya haber una acusación, y no solamente una, sino varias en contra de ese precandidato, pues debería ser, lo que debería hacer porque es lo correcto, el candidato, es que se separe y que le dé apertura a otra persona para que mientras se esclarece la investigación, mientras siga avanzando el procedimiento penal, pues se vea si es culpable o no del delito y ya se escoja a otra persona, porque eso de alguna manera mancha a la democracia mexicana, mancha a nivel nacional, no solamente estamos hablando a nivel estado, sino nos hacen ver como una democracia que no es correcta, que no va encaminada pues a que las personas que estén allí sean las correctas, sino que tengan diferentes visiones y que de alguna manera pues hasta puedan aspirar a un cargo político con investigaciones penales en su contra. De acuerdo, sí, es muy sensible este tema y bueno, de este precandidato y como dices, pues que pone en jaque la democracia mexicana y cómo los partidos políticos eligen a sus candidatos, ¿no? De manera discrecional y cómo pues cada partido va decidiendo a quién mete a la contienda y a quién no, y pues sin duda en este caso podríamos decir que o sea, al ser una persona acusada de violaciones o de abuso sexual, pues que también podríamos decir que perpetúa un estereotipo de género o los roles de género
¿Qué opinas, Isabel? Ok, bueno, a mí sí este tema me parece muy interesante porque, bueno, yo estudio en la ciudad, pero soy de Guerrero, ¿no? Entonces, en realidad también me mueve bastante porque, pues bueno, es un candidato que está ahí, ¿no? Entonces, sí me parece importante que no solo esta investigación de si tiene, bueno, no, qué hacen para que ellos puedan ser candidatos, sino que también a mí me parece que todos tendrían que pasar por un proceso de sensibilización, ¿no? De que, digo, así como en términos muy concretos, acciones muy concretas de sensibilizarnos en cuanto a perspectiva de género, ¿no? En cuanto a la condición social, ¿no? A las desigualdades, ¿no? A cómo construir igualdad, a cuando hablamos de equidad, ¿no? O sea, que vaya más allá de que tenga un buen currículum, ¿no? O de que tenga buenas palancas, yo qué sé, ¿no? O que venga de un partido muy bueno, ¿no? O sea, que vaya mucho más al trasfondo de conocer a la persona, ¿no? Porque al final es alguien que representa un espacio, ¿no? Y que al final también, pues sí, ¿no? Es una imagen que puede ser a seguir, ¿no? Como alguien que puedes aspirar a ser, ¿no? Entonces, imaginemos si es alguien como, como una persona que tiene, o tiene ciertos antecedentes así de peligrosos, ¿no? ¿A quién estamos poniendo en el poder y qué imagen estamos dando? Y que yo creo que también refleja, pues, parte de cómo se vive en Guerrero, ¿no? Que también es un estado muy conservador, ¿no? En donde pues también las leyes y las normas pues tienen ciertas, bueno, yo lo veo un poco en comparación quizás a la Ciudad de México, ¿no? Que también viví un tiempo allá y me doy cuenta de que de esto, ¿no? De que hay una diferencia en las leyes y en las normas, pero también en cómo socializamos, en cómo convivimos, ¿no? Entonces, todo eso me parece como un tema importantísimo a abordar, pero también que no hay que dejar pasar como sociedad, ¿no? Como estar muy al pendiente de quiénes nos representan, de quiénes son, de qué pensamientos tienen, ¿no? Y qué han hecho antes, ¿no? Con su vida incluso, ¿no? O sea, porque, bueno, digo, al final es eso, la imagen a seguir, ¿no? O quienes van a decidir por nosotros. No, totalmente de acuerdo. O sea, el currículum no basta para que sea, bueno, yo creo que no debe bastar para que nos represente alguien. Y bueno, hemos tenido el caso de varios gobernantes que tienen un gran currículum o grandes palancas, pero con grandes casos de corrupción o o este caso del que estamos hablando, en el que, pues sí, se le está acusando por una violación y abuso sexual que está pendiente de investigarse y resolverse, pero creo que también, como decía Cristian, es importante, sería pues lo más conveniente que ese precandidato dijera, bueno, en lo que se resuelve esto, mejor que alguien más pues busque la candidatura del gobierno de Guerrero, ¿no? Leopoldo, sobre todo este tema que venimos platicando, ¿cuál es tu postura? Realmente es un tema muy controversial, muy polémico. Si bien tenemos la presunción de inocencia, como bien lo han comentado, no podríamos permitir tener gobernantes que tengan este tipo de actitudes, este tipo de acusaciones, porque al final del día sería el reflejo de la sociedad, porque dicen que el gobierno que tenemos es el reflejo de la sociedad. Entonces, sería, bueno, para mí es inaceptable que existan candidatos que tengan este tipo de acusaciones, este tipo de acciones y de actitudes, y al final vemos que la sociedad sí es un tema que le termina pesando, que sí es un tema en el cual terminan estando en contra de que pues el candidato señalado de Guerrero no acceda a la candidatura porque al final es muy complejo y muy complicado. No, totalmente de acuerdo. Y pues, no sé, creo que será, pues lo estaremos viendo en las próximas semanas, a ver qué pasa en este sentido. Y bueno, retomando un poquito el caso del que estamos platicando, no sé, o sea, en algún momento creo que era Cristian quien mencionaba que, o también Isabel, sobre esta sensibilización y cuál es la forma en la que, pues, quiénes son los que están creando las leyes, ¿no? O sea, ya poniendo un poquito aparte quién es el que toma las decisiones dentro de un gobierno local,
quién es quien hace las leyes dentro del gobierno local. Entonces, en el caso del que estábamos platicando, del Código Civil de Guanajuato, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿creen que haya sido una falta de preparación del legislador? ¿Creen que, no sé, cómo podríamos solventar este tipo de cosas que están pasando en las leyes, en las que hacen una diferencia pues contundente entre cuál es el rol del hombre y cuál es el de la mujer, y que, como bien decían, la mujer está hecha para casarse y pues no puede hacerse de sus propios recursos, ¿no? Está dependiendo primero del padre y después del esposo. Montserrat, ¿cuál es tu postura? Considero que quizá el legislador cuando hizo este tipo de leyes, pues a lo mejor no estaba muy acentuado el machismo, pero creo que era trabajo de los legisladores que lo precedieron, que ver y analizar, ¿no? Comparar todo el desarrollo que se había hecho en la sociedad, en derechos humanos, y modificar este tipo de leyes, porque, o sea, no podían seguir con lo mismo. Si bien es cierto, Guanajuato es un estado conservador, pero no se pueden amparar en eso. Las leyes tienen que estar acorde a la Constitución, a los tratados internacionales, a conforme se va desarrollando la sociedad, porque de cuando se creó esta ley a actualmente, pues ya hay un cambio de paradigma. Actualmente la mujer ya trabaja, la mujer se ha hecho un gran cambio realmente. Entonces yo creo que es trabajo de los legisladores el actualizarse, el actualizar las leyes que vayan acorde con la sociedad en la que estamos viviendo. De acuerdo. Y la sentencia dice que bueno, la primera sala de la Suprema Corte en esta sentencia dice que en estos dos casos hubo una visión estereotipada de género al momento de legislar. Y sobre estos estereotipos, quiero preguntarte, Cristian, ¿cuál es el problema de los estereotipos? Y hablando de esta evolución, o sea, de la que hablaba Montserrat y que alguna vez ya comentaste, por qué nos tienen que preocupar los estereotipos? Y bueno, en este caso los de género. Porque como lo comentaba Montserrat, se debe ir más allá, y en este caso la Suprema Corte creo que dice de los estereotipos porque ya la mujer no es vista como antes, que la mujer es esa encargada del hogar, esa encargada que tiene que ver por los hijos, por la casa en general, sino la mujer también ya tiene el derecho a poder desarrollarse profesionalmente, a poder dedicarse a algo que le apasione y que tiene el mismo derecho que el hombre. Por ejemplo, el hombre, pues como se ha sabido, es el que pues sostiene el hogar, pero ahora ya no es así. También las mujeres pueden hacer esto, que trabajen y sostengan el hogar. O sea, es preocupante, como lo señalaba Montserrat, que no solamente los legisladores, sino también sus asesores, los que fueron sucediendo las legislaturas de Guanajuato, no se hayan puesto a leer un poquito lo que su código civil señala, porque pues ese código civil se puede decir que se va quedando con lo de tiempo atrás, y el derecho es cambiante, debe irse actualizando, debe ir acorde a lo que la sociedad está viviendo día con día. Es por eso que la Suprema Corte dice de los estereotipos, porque pudiera ser que estábamos hablando de hace 30 años, hace 20 años, pero ya no es lo mismo lo que se vivió hace 20 años a lo que se vive actualmente. O sea, cambia cada tiempo la norma, y por eso es que también el Código Civil pues debería hacer un poco de análisis, y no sé, yo consideraría que como mi estado separar el Código Civil y hacer un código procesal familiar y un código familiar. Gracias, Cristian. Sí, bueno, concuerdo contigo, pero pues no sé, Isabel, ¿tú estás de acuerdo en lo que acaba de decir Cristian? Sí, y de pronto agregaría un poco más sobre lo preocupante de sostener estos estereotipos, es que al final construyen realidades, ¿no? O sea, y también limitan la vida de una persona, ¿no? Al pensarse, o sea, el hecho de leer esto como, es que la mujer solo le vas a dar manutención hasta que se case, ¿no? Y al hijo hasta que cumpla los 18. O sea, al final ellos lo ven, o lo que está en el trasfondo es que la mujer no puede, esto que decíamos, ¿no?
que no puede valerse por sí misma y que el hombre tiene que ser proveedor, ¿no? Siempre verlo como proveedor, cuando podría verse un montón de posibilidades, ¿no? Esto que decía Cristian, incluso él podría quedarse en casa y cuidar a los hijos, ¿no? Y no necesariamente ser un proveedor y no dejaría de ser hombre, ¿no? O la mujer salir a trabajar y hacer cosas, ¿no? Lo preocupante es que nos limitan, ¿no? Nos limitan y nos marcan un solo camino en la vida, ¿no? Y que además vemos como natural esto, ¿no? O sea, ni siquiera se cuestionan, muchas veces ni siquiera se cuestiona eso, ¿no? O sea, acentuamos como natural el rol de la mujer en la sociedad y el rol del hombre en la sociedad como inamovibles e incuestionables, ¿no? Y es peligroso porque limitamos la vida de una persona, ¿no? Y lejos de contemplar la vida como un montón de posibilidades o un abanico de posibilidades, lo que hacemos es acotarla y decirle a la persona cómo tiene que vivirla, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es lo preocupante de los estereotipos y que también al final también segregan o discriminan a quienes se salen de estos estereotipos, ¿no? O sea, aquel hombre que se queda en casa a cuidar a los hijos, ¿no? Es como muy mal visto, ¿no? Es como de, ay, no, el mantenido, ¿por qué, no? Entonces, creo que es un tema bien amplio y bien importante traerlo a la mesa, ¿no? Porque los estereotipos no solo están ahí, ¿no? En la sociedad, sino que permean realidades y permean tu vida, ¿no? O sea, tus decisiones. Me encantó lo que acabas de decir sobre cómo los estereotipos nos limitan, ¿no? O sea, ya hay un presupuesto de cómo debe de ser nuestra forma de vida, tanto para hombres como para mujeres. Y creo que va a ser muy interesante saber lo que o sea, cómo lo han vivido ustedes después de que regresemos al siguiente bloque, porque ya se nos acabó el tiempo. En unos minutos más regresaremos por acá en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre los estereotipos de género y cómo ellos limitan o moldean cómo deben de ser nuestras vidas. Entonces, pues ya es el tercer y último bloque, entonces también vamos a tener que hablar un poquito de nuestras conclusiones. Leopoldo, muero de ganas de saber cuál es tu opinión sobre este tema. O sea, a ti, ¿cómo los estereotipos te han afectado en tu vida diaria? Y por último, ¿cuáles serían tus conclusiones de la discusión que hemos tenido en el programa de hoy? Sin duda alguna, los estereotipos de género están muy marcados en la sociedad mexicana, no principalmente en Guanajuato, sino en la sociedad mexicana. Hemos evolucionado respecto de este tema y hemos progresado en el tema. Yo creo que por más que intenté entender el espíritu del legislador de Guanajuato en su exposición de motivos, no encontré algo que fundamentara ese artículo 341 y 342 del Código Civil. También señalo que me parece interesante lo que mencionó Cristian respecto de separar la materia civil y crear una específica de materia familiar. Ya a manera de conclusión, considero que debemos de tener legisladores y juzgadores preparados en temas de relevancia social, en temas internacionales para poder aplicarlos a nuestras leyes y poder ser más sensibles respecto de temas que no se pueden tratar de la misma manera que en años pasados. Gracias, Leopoldo. Sí, creo que yo agregaría no solo a juzgadores y juzgadoras, sino también a legisladores, legisladoras y gobernantes, ¿no? Montserrat, en tu caso, ¿algún o sea, los estereotipos de género te han dictado una forma en la que debes de actuar o las decisiones que debes de tomar? Y además, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre el programa de hoy? Sí, claro, yo creo que como mujeres, pues desde que se nos educa, se espera, ¿no? Que actuemos de cierta forma, que realmente es una visión de que como mujer a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas, vestirte de cierta forma, decir ciertas cosas. Pero yo creo que con el paso del tiempo y al menos en mi caso he roto con estos estereotipos de género y creo que la sociedad mexicana tiene que cambiar su paradigma y tenemos que romper todos estos estereotipos de género porque como mujeres realmente es un poco más acentuado el que se espera de nosotros. Los hombres también,
pero es un poquito más acentuado hacia las mujeres de que tienes que vestirte de esta forma, no puedes hablar de esta forma, tienes que decir, estudiar o tienes que casarte, si no te casas no eres nada o porque no tienes una pareja, ¿no? Entonces realmente en todos estos años la mujer ya se ha colocado en puestos de trabajo importantes, le han dado un poco más la apertura, entonces yo creo que debemos seguir sobre este camino y romper con todos estos estereotipos de género. A manera de conclusión, me parece muy acertada la decisión de la primera sala de declararlos inconstitucionales estos artículos porque abre un camino para que más adelante todos los artículos que sean de igual manera discriminatorios se vayan declarando inconstitucionales también. Tenemos que cambiar las leyes a modo de la sociedad que estamos viviendo actualmente. Yo creo que ya no es como hace 20 o 30 años. Realmente aún es largo el camino aquí en México porque pues seguimos acentuando estos estereotipos de género, pero yo creo que poco a poco y cambiando la mentalidad de todos, pues se van a lograr leyes adecuadas conforme a los derechos humanos y los tratados internacionales que pues México ha sido parte de ellos. Totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante que evolucionen las leyes al mismo paso que está evolucionando la sociedad, para que no haya esta diferencia tan grande entre lo que pasa en la realidad y lo que dice por escrito, ¿no? Cristian, en tu caso, ¿has vivido o te ha regido un estereotipo de género o no? ¿Y cuál es tu conclusión sobre este programa? Pues no, hasta ahorita yo no he sufrido algún tipo de estereotipo en mi casa y en la sociedad como tal, pero pues sí es lamentable que sigan sucediendo aún este tipo de estereotipos, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, aquí en mi estado ahorita, en la actual legislatura, son más mujeres las que están representando al Congreso local que hombres, y a veces se piensa que las mujeres pues no están preparadas para poder llevar a cabo este tema de las leyes, ¿no? Y consideraría también que aquí en mi estado personalmente, pues sí estamos preparados para que una mujer, por ejemplo, pueda presidir la mesa directiva del Congreso del Estado, porque hay mujeres preparadas en mi estado y se le debe ya dar ese paso a que las mujeres no solamente tengan que estar dedicadas al hogar, sino que tengan oportunidad de realizarse profesionalmente. Y también que pues había escuchado que regularmente a las mujeres se les decía que se dedicaran solamente a la parte administrativa, por ejemplo, como secretarias, y que no pudieran realizar otra actividad que a ellas les llamara la atención. Pero pues poco a poco se va erradicando esto, y ya a manera de conclusión, pues qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un análisis a fondo de estos dos artículos del Código Civil del Estado de Guanajuato, y que al final de cuentas hizo lo más correcto para el estado de Guanajuato, para que ya no se siga sufriendo esa diferenciación porque es mujer o porque es hombre, y ya no tenga el derecho a recibir alimentos, porque el fin de los alimentos pues es que se les pueda dotar de herramientas para el desarrollo humano a las personas. Entonces, si no se les dota de estas herramientas para su desarrollo, pues no van a poder ser una persona de bien y pues pudieran dedicarse a otras actividades ilícitas. Sí, sobre lo que dices, creo que es muy importante que no solo que las legisladoras que están en los congresos locales o en el Congreso de la Unión sean mujeres, ¿no? Sino también que sean mujeres preparadas. Es lo mismo en el caso de los hombres, ¿no? O sea, no porque sean hombres que estén ahí o que se les dé el cargo, sino porque son las personas más aptas para llevar a cabo esa función. Y bueno, por último, Isabel, te cedo la palabra para que nos digas si alguna vez has caído dentro de uno de estos estereotipos y cuál es tu conclusión del programa. Pues yo creo que todos crecimos con muchos estereotipos, ¿no? Y los estereotipos de género me parece que son los que más permean la sociedad.
Y en mi propia historia, bueno, sería un recorrido muy largo, pero como en un ejemplo muy concreto de hace unos minutos antes de empezar el programa, estaba un poco nerviosa y yo recordaba a Audre Lorde con una frase que decía, el silencio no me salvó de nada, ¿no? Una feminista negra. Y también, bueno, hice como un recorrido, ¿no? Virginia Woolf, que con esto de la habitación propia, recordando un poco en su ensayo que las mujeres no siempre tuvieron una habitación propia y que ella apuntaba que era necesaria una habitación propia por lo menos para poder escribir, para poder tener cierta privacidad, ¿no? O Jane Austen, que es una escritora que se escondía para escribir porque las mujeres en ese entonces no podían escribir, ¿no? Entonces, pensando un poco en ese recorrido histórico, eso, ¿no? Como que me da mucha fuerza a esas mujeres para pensar en que tenemos que hablar, que participar, y también pensando en este espacio, ¿no? O sea, viéndote a ti, Regina, como conductora, ¿no? Hace años que no se podía, ¿no? Que no podía llegar una mujer a esos espacios, o a Montserrat como abogada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que las mujeres incluso tuvieran acceso a la educación? Y más a ciertas carreras, ¿no? Porque una vez que entraban las mujeres a tener acceso a la educación, no era a todas las carreras, sino a esas consideradas femeninas, es decir, ser maestras, ser enfermeras, ¿no? Y para que abrieran estos espacios de ser abogadas, ¿no? Entonces, de pronto, estos cambios que se han ido dando son importantes, ¿no? Pero yo creo que habría que tener como los ojos bien abiertos para seguir construyendo cambios, ¿no? Porque estos artículos que checábamos, bueno, esta norma o esto que estábamos checando fue del 2016, bueno, lo que nos mandaron, y bueno, fue hace un ratito, ¿no? En realidad no ha pasado mucho tiempo de esto, entonces es como cómo ha ido cambiando la sociedad, pero que también ha ido a pasos muy lentos, ¿no? Que hay muchas cosas por hacer para ir construyendo esa igualdad tan deseada entre hombres y mujeres, pues porque al final somos personas y necesitamos lo mismo, ¿no? Merecemos lo mismo. Y muchas gracias, Isabel, por tu intervención. Creo que sí es valioso darnos cuenta cómo hemos evolucionado como sociedad. Tal vez la sociedad mexicana tiene algunos rezagos comparados con otros países y habrá otros países todavía más rezagados que nosotros, al igual que en los estados de la República, como comentaba Montserrat, que ya Oaxaca fue uno de los primeros en despenalizar el aborto. Y bueno, la discusión sigue estando a pie del cañón en Quintana Roo, y pues así vamos, ¿no? O sea, poco a poquito, no solo dándole más espacio o las mismas oportunidades a las mujeres como a los hombres, sino también quitarnos algunas ideas de la cabeza, ¿no? Que tal vez si nos hacen, pues que las personas, tanto hombres como mujeres, no nos desarrollemos de manera plena debido a estas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, pues no me quedan más que darles las gracias a las cuatro. Creo que fue una conversación muy interesante y bueno, sepan que Derecho a Disentir es un espacio abierto. Con mucho gusto los recibiremos en otras ocasiones y también no dejen de pues, consultar otros de los videos que tenemos de Derecho a Disentir en YouTube por Justicia TV. Y bueno, pues aprendí mucho de ustedes, espero ustedes también se hayan quedado con algo de este programa. Montserrat, Cristian, Isabel, Leopoldo, muchas gracias. Y también muchas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en un programa más de Derecho a Disentir, ahora de manera remota. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Regina Sánchez Paso. Muchas gracias.